Mediación de lectura. Eh, Hay diversas posturas, diversas opiniones acerca de lo que es esta frase, que más que un concepto debería de ser una cuestión práctica. En el ámbito del fomento a la lectura con la intención de quitar esta jerarquía que muchas veces se da, bueno, y que así es en las instituciones educativas y que tiene su razón de ser y que no está mal en ese contexto, con sus, obviamente, características especiales y puntos, ¿no? De acuerdo a la pedagogía que se trate, pero en el fomento de la lectura la intención ha sido intentar eliminar esta jerarquía desde hace muchísimos años, ¿no? Y los que llevamos muchos años en el fomento lo sabemos. Eh, Se nos ha llamado facilitadores, monitores, se nos ha llamado promotores de lectura, ¿no? Hasta gestores, etcétera, de muchas maneras. Con la intención también de pues no llamarnos maestros o expertos y este tipo de cosas. Eh, Más allá de las cuestiones teóricas y técnicas, ¿no? De esa teoría que muchos te pueden dar un gran discurso, puedes encontrar un artículo muy extenso de lo que es esta cuestión de la mediación y que por lo regular muchas veces es de gente que no ha hecho fomento al lectura, ¿no? Eh, en un sentido muy formal, hay que meditar sobre esa frase, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito jurídico, la palabra mediación tiene una implicación de mediar entre dos puntos que están en conflicto, ¿no? Alguna vez, haciendo mis investigaciones de libros raros, en uno de los lugares acá en el centro del país, en el centro de la ciudad, donde hay libros poco comunes y en ocasiones difíciles de conseguir, di con uno eh, que vi a lo lejos que decía Mediación Lectora, libro así gruesísimo. Entonces yo dije, pues qué interesante, ¿no? Yo no había conocido un libro tan extenso que hable acerca de ese tema, ¿no? Entonces fui por el libro y cuando lo empecé a hojear, era un libro que hablaba de la mediación de la lectura, pero de cargos legales, en el ámbito legal y jurídico. Si nosotros analizáramos eso con mucha precisión, ¿no? Con mucha precisión, nos daríamos cuenta de a qué nos lleva, ¿no? Es una investigación muy enriquecedora. Yo les sugiero que independientemente de cómo nos nombremos, ¿no? Hay personas, muchas, que trabajan en el ámbito social comunitario en fomento de lectura desde hace muchos años, que nos llamamos promotores de lectura. Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Yo conozco gente que dice, bueno, yo soy promotor, mediador de lectura. Excelente. Más allá de cómo nos llamemos, ¿no? Cada uno de nosotros, lo importante es la labor. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esto de la mediación, la promoción? ¿Qué es? Insisto, ¿no? Más allá de una cuestión teórica, ¿no? De alguien que, pues, poca experiencia en campo pueda tener, eh, básicamente la idea es que nosotros seamos un puente que facilite el acto de leer y el encuentro entre los libros o los distintos soportes de lectura y los lectores. Todo lo que nosotros hacemos es facilitar ese vínculo. Uh -huh. Un mediador
de lectura, un promotor de lectura, un facilitador de lectura, un monitor de lectura o como queramos llamarle, ¿no? No es un dador de luz a los ignorantes. No es eso. Hay una corriente de pensamiento que lo considera así, ¿eh? Considera como la élite que lee y que es culta y que le tiene que enseñar al vulgo, ¿no? Al ignorante que no lee, le tiene que enseñar habilidades para que lea y que a través de la lectura sea de acuerdo a los criterios que esta élite tiene pensado. Sin embargo, el fomento de la lectura, cuando lo vemos desde un ámbito social, comunitario y artístico, nos damos cuenta que no hay un escalonamiento, sino una línea completamente horizontal. Cuando todos somos lectores de mundo, de lenguajes, de libros y de realidades, y que más allá de eso, lo que importa es qué hago con eso que he leído. ¿No? Porque yo puedo ser un gran perverso y haber leído mucho, ¿no? Saberme de memoria el Quijote y ser una persona perversa, ¿no? Y las hay. Y yo puedo ser una persona que quizá no tenga una cultura libresca tan abundante, pero esa cultura que tengo, esa relación que tengo con el acto de leer y con el libro, sea una relación completamente libre, completamente amorosa, completamente horizontal, ética, solidaria y propositiva. Es muy diferente. El fomento de la lectura, la mediación de la lectura, solamente se realiza de una manera. No hay un manual para eso. No hay una capacitación que te haga mediador o promotor de lectura. Las capacitaciones te muestran perspectivas, detonan ideas, detonan reflexiones. Un ejercicio mayéutico, diría Platón, ¿no? Para encontrar nuestra propia luz, ¿no? Nuestra propia naturaleza lectora, nuestra propia creatividad como promotores. Pero lo que hace a un mediador, en contra de lo que algunos puedan creer, tampoco es un documento. No es un documento que diga, Cristian, tal, mediador de lectura. Tampoco es eso. Porque muchas veces se tiene, pero no se hace, ¿no? O no se sabe cómo hacer. El fomento de la lectura, la mediación de la lectura solo se hace, creo yo, de una manera y de la cual hay muchos estilos y muchos matices. El fomento de la lectura y la mediación de la lectura se hace en gerundio, en la práctica. ¿Cómo puedo aprender a fomentar la lectura? Fomentando la lectura, equivocándome, evaluando mis errores, evaluando mis aciertos, evaluando lo que escucho, observando a las personas con las que convivo, ver y considerar si si yo me estoy concibiendo como parte de la comunidad lectora o como una especie de élite y sobrehumano de esa comunidad que les enseña a los otros que nada saben, ¿no? Sin esta división entre grandes lectores, buenos lectores, entre lectores de primera, lectores de segunda, ¿no? El fomento de la lectura simplemente se hace y desde el ámbito voluntario, sin esperar nada a cambio y entregándonos de manera amorosa,
desinteresada, honesta y solidaria, y eso es lo hermoso de los voluntariados, lo bellísimo de los voluntariados, que nos entregamos a través de una disciplina, de una serie de acciones poéticas, porque las amamos hacer, porque confiamos en ellas y porque queremos cambiar nuestra realidad junto con los demás, no porque yo sea mejor que los otros, sino porque precisamente como soy un reflejo de los otros, quiero cambiar esa realidad. Y eso es hermoso. Y eso es bellísimo, ¿no? Un mediador de lectura es un que hace la labor como tiene que hacerla, ¿no? Desinteresada, honesta, etcétera, ¿no? Que presta los libros, ¿no? Que también es súper importante, ¿no? El préstamo de libros es importantísimo en la promoción de la lectura, importantísimo, ¿no? O sea, estos libros que ven, pues se van a ir, ¿no? Muy pronto, ¿no? Pero un promotor de lectura es aquel que siempre está dando libros, ¿no? Siempre, ¿no? Y aparte cuando son, digamos, proporcionados para esa labor, ¿no? Desde algún tipo de programa gubernamental que apoye con acervo la labor del fomento de la lectura, esos libros no son míos y no son del representante de esa comunidad de lectura, ¿no? Porque uno como mediador es un representante de una comunidad de lectores. No es un maestro de una comunidad con esta visión, insisto, jerárquica, ¿no? De yo guío a los otros. No, 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 no. Es yo me voy con los otros, me reconozco con los otros, escucho a los demás en un ejercicio dialéctico con mi comunidad y entre todos vamos desarrollando nuestras capacidades como lectores, capacidades humanas, culturales y artísticas como lectores. ¿Mm? Que si nos preocupa la ortografía, el buen decir, el buen hablar, esos son meros efectos secundarios, ¿no? Son efectos secundarios, muy valiosos, desde luego que sí, desde luego que sí, pero son efectos secundarios. Un mediador de lectura tiene que ser un gran amoroso, ¿no? Eso es lo que yo pienso, lo que yo siento. Tiene que ser una persona muy amorosa, que se reconoce en la comunidad, que se reconoce como representante de la comunidad lectora, que genera semilla, que rota responsabilidades, ¿no? Que no concentra los bienes y los beneficios de esa comunidad lectora, sino que más bien invita a los demás a que se empoderen culturalmente, artísticamente y literariamente junto con él o con ella. Esa es en los hechos una verdadera comunidad lectora y la cual por sí misma hace un trabajo de reto. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo hemos hecho en las calles. Porque hemos fundado, algunos de nosotros que hemos hecho promoción a la lectura comunitaria, porque hemos fundado bibliotecas, hemos ido a leer a barrios, hemos hablado con lectores en ranchos, en lugares donde no hay luz, en lugares donde no hay agua, en teatros, en centros culturales, en hospicios, en centros de reclusión, en lugares no controlados, ¿no? El fomento de la lectura en lugares no controlados es súper interesante, ¿no? ¿Qué es eso? Un espacio no controlado. Pues que tú vayas, por ejemplo, a la cola de las tortillas y vayas y te pares sin decir nada y les empiezas a leer en voz alta, ¿no? Es un espacio no controlado. Eh, por escuchar a los lectores precisamente es lo que nos ha llevado a generar este tipo de procesos. Y lectores por muchos años y en muchos contextos. Entonces, el mediador tiene que ser una persona, el mediador o promotor de lectura voluntaria tiene que ser una persona amorosa que se entrega de manera desinteresada, ¿no? Que se sabe que no es el experto de la comunidad, ¿no? Sino que es parte de la comunidad y que simplemente somos lectores, ¿no? Así de fácil. Simplemente somos un lector que representa a los demás. Cuando yo digo, no, es que este espacio es mío y esta comunidad de lectores
es mía. Y el trabajo que resalta en esta comunidad de lectores es el que yo hago. Yo creo que eso es un fomento a la lectura muy limitado, si es que es fomento a la lectura. Creo que es muy limitado. Yo creo que eso más bien es dar clases, ¿no? Sobre libros y sobre literatura, que es muy diferente. Muy, muy diferente. La promoción a la lectura es cuando tú eres parte de la comunidad y te empoderas junto con la comunidad. Es necesario insistir en este punto. Yo creo que es necesario insistir en estos principios metodológicos, técnicos, pedagógicos, de contenido. Y que tú encuentres tu propia manera junto con la comunidad de ser mediador, ¿no? Y quizá yo en este momento, por ejemplo, en los espacios que yo pueda tener de lectura, ¿no? Yo puedo ser representante al inicio y después dejar a otra persona, ¿no? Que participe en la comunidad, que sea el representante, ¿no? Por ejemplo. Y que los libros siempre estén rotando, ¿no? Que los libros siempre estén rotando. Eso es una verdadera comunidad de lectura. Esa, ¿no? Porque imagínense, si a mí me llegaran los libros, ¿no? Y resulta que yo los guardo aquí, en mi librero, y los empiezo a acumular, ¿no? Sin prestar, sin nada, y quizá pongo requisitos, ¿no? Y son libros que a mí no me costaron, ¿no? Y yo empiezo a decir, no, pues sabes que hay lugares que he conocido, no estoy diciendo en los programas actuales necesariamente, en donde hasta credencial de lector te piden, ¿no? Y cuando les preguntas, oye, pero ¿por qué se solicita credencial de lector? Ah, es que no me los regresan. Pues es que hay que hacer una labor de concientización de que ese tipo de materiales son materiales que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen a la comunidad. Ese es un trabajo comunitario. Esa es una comunidad lectora. Entonces, el mediador es semilla, es una persona amorosa y que se da de manera desinteresada a través de ayudar a los demás a que se redescubran como lectores. Les dejo esta reflexión. Muchas gracias.